Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de esta novela de Mircea Cartarescu que se llama Orbitor. Mircea Cartarescu, según nos dicen en este libro que está editado por Edición de Noel y es de 1999, aunque la versión original es de 1996, es un arquitecto de mundos imaginarios de riqueza excepcional. Mircea Cartarescu, nacido en 1956, vive en Bucarest, donde enseña literatura. Es poeta y novelista y aparece hoy como uno de los autores mayores de la literatura contemporánea. Además de Orbitor, dos de sus novelas han sido ya traducidas al francés: El sueño de 1992 y Lulu de 1995. Esta edición contiene las tres partes que forman Orbitor. En realidad, cada una de las partes tiene un nombre, pero bueno, Cartarescu nació el 1 de junio de 1956, como ya había dicho, y reside en Bucarest, en Rumania. Es considerado como el poeta rumano contemporáneo más importante. Entre sus obras más conocidas están Nostalgia de 1989, Segador de 1996, que es el que lo catapultó a la fama, por decirlo así, y luego está Solenoide, que es más reciente, de 2015. Yo de él solo había leído un cuentito que se llamaba El ruletista, y la verdad es que me gustó bastante. Este libro es el primero, como digo, de Cartarescu que leo completo, y pues me pareció extraordinario. Bueno, aquí dice que es ciencia ficción, pero es una forma de ciencia ficción muy particular, porque pues sí, bueno, hay cosas como muy como seminales o como de la gestación, y igual esta novela es muy dieciochesca, por no decir simplemente volteriana, porque tiene mucho de micro mega, es decir, hay muchos reenvíos de como el macrocosmos al microcosmos constantemente, del nacimiento de un bebé o de una flor a el nacimiento de al Big Bang, vamos, o sea, el nacimiento del universo casi. Y bueno, hablando más en concreto del argumento, pues este libro tiene como una forma de narrar clásica, es decir, que va a contarnos dos historias. Primero es como una historia, yo diría como superficial, porque la otra es subterránea. No, la que es superficial, pues digamos que está ligada así como a una realidad inmediata muy fácilmente um, constatable, o pues que puede ser representable con pues cierta verosimilitud, que es la realidad de Bucarest de los años 50, de el que suponemos que es Mircea mismo, o su trasunto, que también se llama Mircea. Y la novela empieza así con ese paso, digamos, de como el niño al adulto, o cuando el niño adquiere una primera responsabilidad en su vida, que es como la posibilidad, así la ve él al menos, de ir a la tienda a comprar pan. O sea, el hecho de cruzar la calle y poder salir sin supervisión es para el niño Mircea una de las expresiones más altas de su libertad, o una de las primeras expresiones de su libertad. Y al mismo tiempo bueno, hay varias imágenes que ya van a poner como el tono o a tono la narración. Y entre ellas están como, bueno, se encuentra así como una envoltura de condón que tiene la imagen de una mariposa encima, como, y pues bueno, ahí no sabe bien como qué es eso, o sea, de qué es el látex o así, pero igual ya cuando empieza a onirizar, porque la narración es muy entremezclada o muy enrevesada, o sea, sí entiende, el flujo es constante y se entiende qué está sucediendo, pero los saltos a veces son algo imprecisos. Es decir, uno no se da cuenta, como decía, cómo pasamos del mundo superficial al mundo subterráneo. Y hasta que, bueno, ya sucedió. Y ese mundo subterráneo
yo pensaba, bueno, por cómo lo describe, parecería como de ciencia ficción, porque, bueno, son, o fantástico en todo caso, porque pues son criaturas así, a mitad animal, mitad humano, y normalmente es así como aquí en la portada, o sea, casi todas, y por eso ese juego con la imagen de la envoltura del condón, casi todas las figuras que describe el narrador son como mitad mariposa o mitad insecto, mitad persona. Y hay algo ahí como con la idea de metamorfosis. Bueno, como decía, este es todo un tratado de literatura rumana y pues aquí le hace honor a quien honor merece también. En algún punto de la novela aparece gente como Ionesco, como Mircea Eliade, y bueno, otros poetas que honestamente yo no conozco. Y eso me hizo pensar en algo que me pareció bastante original de la parte de esta narración, a saber que es la primera vez que veo como un ejemplo de mitología o de como, pues sí, un uso de las imágenes más tradicionales de una cultura específica mezclada con ciencia ficción, con algo que normalmente se liga con el futuro, con lo que va a suceder y no con lo que ya sucedió, a menos de que pues sea algo como distópico, o incluso si es distópico, porque yo lo que constaté, bueno, como decía, eran tres partes y el libro está pensado así, en tres partes, pero al leerlo todo junto, digamos como a primera vista, um, la primera historia no tiene nada que ver con la última, a pesar de que es la misma, a pesar de que sigue siendo el niño Mircea. Y, y eso se debe a pues, lo que pasa en medio, ¿no? O sea, las otras dos partes, pero justamente a cómo, digamos, como los habitantes del subsuelo y a los habitantes de la realidad fáctica o más cotidiana o pues palpable o bueno, no sé. Yo como decía soy un nominalista, así que no sé si la realidad es tangible o no, pero bueno, a la realidad más reconocible, digamos, um, y la otra van a juntarse en algún punto y ese punto pues tiene que ver con, digamos, el uso que la narración va a ser de uno de los mitos fundamentales de la tradición judio-cristiana o cristiana simplemente, a saber, el mito de la anunciación. En estas páginas hay un personaje que es virgen o entre humano, insecto, mariposa y virgen, que se llama María. Y bueno, um, no es um, argumental el hecho o el flujo narrativo no solo es argumental, no solo es que esté pasando algo y al parecer ni siquiera le interesa como a la narración contar qué está pasando, sino más bien como explorar a través de como las imágenes que están creando. Y justo, o sea, bueno, tiene como un viso bastante alto o bastante pues universal me parece, porque se la pasa jugando la narración con la destrucción y la construcción, o sea, con como el caos y um, el cosmos. Y bueno, o sea, para dar un ejemplo, voy a leer como uno de los pasajes que más me gustaron. Aquí hay, como decía, páginas muy, muy brillantes, como aquí mismo ponen al final del libro, en la contraportada, dice que Cartarescu es un arquitecto de universos imaginarios de riqueza excepcional, como ya había dicho, pero que es digno hijo de Jorge Luis Borges. Y pues sí, tiene como esa, esa perspectiva que pues trata de ir hacia pues los orígenes y al mismo tiempo como pues no hacia el futuro, sino hacia la posibilidad de mundos o dimensiones distintas.
Y bueno, antes de leer el pasaje, solo quería como recordar que el argumento pasa de ser como este niño que no sabe bien qué está pasando, que está creciendo y empieza a tener sueños como premonitorios o pues que son como suertes de revelaciones o de epifanías, a describir como una vida pastoril casi, o de campo, mucho más sencilla, con pues imágenes de fertilidad y de um, diseminación, podríamos decir, o todo es muy brillante hasta que pues ocurre un gran acontecimiento que justamente es lo que le permite a la narración sacar como al tiempo de sus goznes, por usar una fórmula shakespeariana. Y es justamente eso lo que más me impresionó, porque um, aquí el acontecimiento que saca el tiempo de sus goznes es al mismo tiempo lo que le da um, armazón o le da consistencia a toda la narración, porque ese acontecimiento es una bomba. Yo no conozco nada acerca de la historia de Rumania, así que perdonen mi ignorancia. Así, no tengo ni idea de si eso sucedió o no, pero en la narración dicen que hay una bomba que cae, o al menos como un ataque terrorista de los Estados Unidos contra Rumania, y que eso hace que, pues, um, la situación cambie por completo. Ya no se sabe si está hablando de como circunstancias reales o si todo es inventado y como que solo funciona para poder como ligar más y más y más historias. Porque bueno, hay un punto en el que así como narra como la realidad cotidiana de Bucarest, también está narrando como lo que sucede en Nueva Orleans, por ejemplo. Y al mismo tiempo está narrando como esta proto o pseudo civilización subterránea que, bueno, tiene ciertos tintes así como de, pues, sábato en sobre héroes y tumbas, que, pues, bueno, o sea, es un gesto por demás, pues, psicanalítico, ¿no? O sea, siempre narrar sobre el pasado, pero también sobre como lo que nos precede, es como ir al inconsciente, en el sentido de ir como a la profundidad. Y de hecho hay un pasaje en el que tal cual aquí hace referencia a Jung. Pero bueno, dejaré hablar al libro por sí mismo para que se hagan una idea de qué tipo de prosa es. Dice, el domingo siempre llovía. Entonces mi única ocupación consistía en mantenerme detrás del vidrio mojado y observar el único árbol que crecía en el patio de atrás. Un árbol flacucho, mal cuidado o maltratado más bien por la lluvia que caía en arrabales. Um, pero no me relajaba con ensoñaciones ni pensaba en lamentos como tantas otras niñas que no encontraban con quién casarse, porque era ya demasiado flagrante que no había vivido nada, por demasiado evidente, era ya demasiado evidente que todo lo que yo tocaba se transformaba en cenizas. Yo comprendía cada vez mejor que era una elegida precisamente porque nadie me había elegido. No la elegida, porque me encontraba demasiado insignificante y derrisoria para eso, pero algo iba a pasar. Minutos o horas verdaderamente apremiantes. Y entonces yo existiría en una historia, y poco importa que no fuera la mía, porque ella me conferiría coherencia y dignidad en un cierto mundo, aunque fuese el más ilusorio de todos.
es en efecto la historia y no la substancia que mm, les atribuye a ustedes la realidad. No puede estar tallado en piedra y no existir, perdido en cualquier parte en medio de las dunas sin fin. Pero si uno es el fantasma de un sueño, uno está justificado, construido, justamente por la viva luz del sueño. Y ahí, en la historia confusa que se desarrolla bajo un cráneo durante el sueño, uno es más verdadero que un millar de mundos habitados. Y bueno, aquí quien habla es, como decía, la elegida, o bueno, la que se llama María y que forma parte de así de esa civilización subterránea que pues tiene como un conocimiento, es algo bastante esotérico, tiene como un conocimiento pues más profundo de las vías secretas de la vida o de el sentido del existir o algo así, pero me gustó más como, o sea, no me gustó tanto porque eso también cansa después de 400 páginas de esta filosofía en tanto cuanto zen, o donde todo se equilibre y donde todos somos parte de algo más grande que al mismo tiempo forma parte de nosotros. Eso sí cansa un poco después, pero hay imágenes que son buenísimas, o sea, que sí son dignas así de la más, um, de la mejor ciencia ficción, que son como las de, no sé, el cerebro de alguien visto como a través de la piel de un camarón, o sea, es decir, como si nuestra piel se transparentara, o no sé, una mujer amamantando una mariposa del tamaño de un bebé. Son algunas de las imágenes que, pues así, de buenas a primeras, recuerdo ahora. Y pues bueno, si no, pues este libro vale muchísimo la pena y como decía, yo creo que me encontré más que con un autor, con una literatura y con una cultura completa y la verdad es que fue una muy grata sorpresa, así que lo recomiendo bastante. Y pues bueno, si les gustó este video, pues denle like, igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos, también pueden seguirme por Instagram y nos vemos. Saludos a mi fan número 1.